Buenas tardes, jóvenes. Qué bueno saber que estamos nuevamente congregados virtualmente en este espacio que es diseñado especialmente para nosotros. Así que para empezar esta reunión vamos a entregarle este tiempo en las manos del Señor. Les animo a que me acompañen orando. Amado Señor, te damos muchísimas gracias en este día por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, porque eres bueno, Señor. Gracias por ser ese Padre que cada uno de nosotros necesita diariamente. Gracias por tu cuidado, Señor, por el sustento que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, porque, Señor, aunque te fallamos, tú permaneces fiel. Y primeramente, Señor, te queremos pedir que examines nuestra vida, que tú mires lo más profundo de nuestro corazón y lo más profundo de nuestra mente, Señor, y que nos perdones. Nosotros de primera mano reconocemos que te fallamos, Señor, vez tras vez, que hay maldad en nosotros, y aunque no queremos que esto sea así, Señor, pecamos y fallamos contra ti, Señor. Así que te pedimos primeramente que tú nos limpies, nos purifiques, Padre, y podamos tener ese corazón, Señor, para recibir tu palabra, para abrazarla, para hacerla parte de nuestras vidas, Señor. Y hoy te pedimos por Javi, para que tú lo uses grandemente en nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea exaltada, que tu palabra sea vida en nosotros, que tu palabra nos anime, Señor, si estamos desanimados, que tu palabra nos llene de gozo, si tal vez, Señor, tenemos ausencia de Él, y que, Señor, si estamos pasando por un buen momento, también nos sigas recordando que lo mejor y la más importante decisión que podemos tomar cada día es estar a tu lado, Señor, en tu palabra y siendo transformados por ti. Te entregamos este tiempo, Señor. Te pedimos que lo uses grandemente, que no sea una reunión más, Señor, sino que al terminar hoy podamos tomar una decisión de corazón y que sea una realidad. Y Padre, te damos gracias nuevamente por todo lo que tú permites, por este tiempo. Y es en el nombre de Jesús que te hacemos esta oración. Amén. Algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder
responder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Hola jóvenes, muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta reunión de jóvenes que tendremos hoy sábado 10 de julio. En serio me da mucha alegría poder saludarlos desde por este medio, y aunque sigamos reuniéndonos en torno a la Biblia para poder escucharla, y que obviamente la misma Biblia nos pueda guiar en nuestras vidas. En esta tarde Javier nos va a seguir predicando la segunda parte de Santiago 2:20, que habla sobre la madurez cristiana, entiende el peligro de la vanidad. Y jóvenes, en serio, muy bienvenidos a esta reunión. Se les extraña, muy pronto ojalá podamos volvernos a ver, reunir en el local como tal, pero mientras eso pasa, sigamos acá junticos todos por medio de la palabra, y que Dios use a Javier Darío en su mensaje, y que nos llegue la Biblia. Que nos llegue la Biblia a nuestras vidas es algo muy muy importante, y de lo cual tenemos que estar muy agradecidos con Dios aún en estas circunstancias, pero muy agradecidos con Él, y bueno, vamos a dejar todo o cualquier cosa que nos pueda estar distrayendo a un lado. Y nuevamente bienvenidos a esta reunión, y jóvenes, vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Buenas tardes a todos, una vez más desde nuestra casa. Estamos aquí reunidos de forma virtual para juntos seguir estudiando el libro de Santiago. Ayer estaba hablando con Fabio Andrés, mi hermano en la carne, además de ser mi hermano en la fe y nuestro misionero enviado a la ciudad de Cali, de cómo Mateo en el capítulo 9 habla de esa compasión que Jesucristo tuvo por estas ovejas que no tenían pastor. Pero Fabito me volteaba un poco lo que enseña este versículo y me hablaba en el buen sentido de la palabra, de esos pastores que no tienen ovejas. Y espero entiendan muy bien el sentir de lo que estoy diciendo en este momento. Si es difícil, es complejo hacer el ministerio de esta forma virtual, aunque no lo niego, Dios lo ha usado de formas muy lindas en la vida de la mayoría de la iglesia, pero es muy diferente como pastores, estar enseñando la Biblia cada sábado al ministerio de jóvenes en el edificio que Dios nos dio, viendo sus rostros, escuchando el pasar de las páginas de la Biblia, saludándoles antes de vernos, despidiéndonos después de la reunión, hablando un poco ahí de manera informal en medio de ustedes, y es algo totalmente diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Y sí, Fabito me hacía meditar en los pastores que no tienen ovejas. Digamos que ustedes de alguna manera están viendo el rostro de Fabio, de Sergio, de Carlos Mario, el mío, con cierta frecuencia ahí en sus pantallas, pero nosotros en ocasiones no sabemos mucho o nada de las vidas de algunos de ustedes. Entonces, si pensaba en eso, quise comentarlo y aún animarles a que de vez en cuando no esperen a que Fabio, Sergio, yo los llamemos, les escribamos, aunque creo lo hemos hecho de forma diligente, pero sí sería lindo que de vez en cuando ustedes se reportaran, nos contaran qué está pasando con sus vidas, en qué andan, qué luchas están teniendo, por qué cosas quisieran que nosotros oráramos, que nos busquen a los pastores que estamos ahí para cada uno de ustedes. Bueno, sin más preámbulo, esta tarde vamos a seguir estudiando el libro de Santiago en el capítulo 2 y vamos a estar viendo los versículos 20 al 23. La madurez espiritual no desprecia la enseñanza bíblica. Vamos a continuar con este desafío o exhortación que Santiago nos está haciendo a ser sabios y no necios por aceptar y recibir la enseñanza de la palabra de Dios, y esto en cada área de nuestras vidas. Estamos viendo en el capítulo 2 del libro de Santiago cómo la madurez cristiana es fe en acción. No es suficiente, y lo vimos ahí en el versículo 19, con gritar a los cuatro vientos cuánto creemos en Dios, cuán espirituales somos, cuánto creemos que la palabra de Dios fue escrita, respirada por Él. No, la fe cristiana se manifiesta en acción, en las obras que acompañan esa fe genuina cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Aprendíamos también que esta madurez cristiana comprende que una fe sin obras de nada aprovecha ni al creyente ni a la iglesia. Y vimos que comprende que nuestras obras manifiestan nuestra fe en Dios.
Creo que ya todos nosotros, si hemos escuchado las dos últimas enseñanzas, sabemos muy bien de lo que está hablando Santiago en esta porción del capítulo 2 del libro que él mismo escribió. Las obras respaldan nuestra fe. Una fe genuina siempre va acompañada de esas obras de las que aprendemos en Efesios capítulo 2 en el versículo 10. Ahora, ante la persistencia de esta persona de que su fe sin obras es real, en el capítulo 2 de Santiago, y a pesar de la clara enseñanza de la palabra de Dios, Santiago, recuerden, endurece su discurso. Mira a este hombre a los ojos y le dice: necio, necio, hombre insensato, sabio en su propia opinión. ¿De verdad te interesa saber la verdad? Que la fe sin obras es muerta. Te lo voy a demostrar, y esto de la historia bíblica. Y entonces Santiago se remite allá a Génesis capítulo 12, a Génesis 22, a Hebreos capítulo 11, y nos deja ver la vida de Abraham, el padre de la fe, pero que por cierto respaldó muy bien a través de sus obras, esas obras que acompañaron su fe en Dios. Busca conmigo Santiago en el capítulo 2 y vamos a leer juntos desde el versículo 20 hasta el 23. Santiago capítulo 2, versículos 20 al 23. Y bueno, para tener el contexto y aterrizar mucho mejor esta tarde, vamos a leer desde el 14, para que pongas ahí tus ojos en esta porción de la Biblia. Dice el 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vimos ya hace unas semanas cómo la madurez cristiana no desprecia la enseñanza de la palabra de Dios porque entiende el peligro de la vanidad. Ahí en el capítulo 2 y en el versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pregunta Santiago a este fulano que afirma tener fe, pero que no tiene obras que mostrar. Aprendíamos que esta vanidad en el corazón del hombre hace que despreciemos la verdad de Dios, hace que menospreciemos su palabra, las escrituras, hace que nos volvamos sabios en nuestra propia opinión y lleguemos al punto de mirar al mismo Dios y decirle: mira, honestamente no te necesito. Yo creo que tengo la razón y tu palabra la voy a hacer a un lado en mi vida porque no veo que sea necesaria para que yo pueda vivir esa vida abundante en ti. Entonces, entiende el peligro de la vanidad y hace que despreciemos la verdad de Dios, lo cual causa que seamos sin propósito. Y ahí estamos viviendo en el desierto de la carnalidad a nuestra manera, sin un propósito claro en la vida, vacíos, tristes, aún lo digo de esta manera, y totalmente desenfocados, siendo miembros de la familia de Dios. Y veíamos cómo esto resulta en nuestra condenación, en una vida sin fruto, en un tribunal de Cristo completamente avergonzados.
Hoy veremos de la Biblia que la madurez espiritual recibe la enseñanza bíblica. Y es lo que estamos aprendiendo en estos 3 versículos. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vimos la semana pasada que las obras manifestaron la fe de Abraham. Ahí en el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Vemos cómo Santiago, por medio de esta pregunta, nos muestra cómo el hecho de que Abraham ofreciera a su hijo Isaac ahí en el monte Moriah, lo único que hizo fue manifestar la fe genuina y auténtica que existía en el corazón de Abraham, llegando a tal punto de creer que si era necesario levantar la mano y matar a su hijo, Dios mismo le podía levantar de entre los muertos, porque en Isaac le había sido prometida esa descendencia. Las obras manifestaron sin lugar a duda la fe de Abraham. Esta tarde, 2 puntos muy sencillos pero a la vez tan importantes y prácticos para nosotros. La fe de Abraham actúa juntamente con las obras. Dice el versículo continuando: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora Santiago lo que le está diciendo a este fulano es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y miren esa expresión ahí: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? No lo puedes ver, fulano. ¿No eres consciente del cuadro que estamos estudiando? Mira y considera las escrituras. La fe verdadera siempre es coequipera con las obras. Y bueno, puedes ver la Biblia, la cual es consistente de principio a fin. Nunca vemos en todas las escrituras una fe de un hombre o mujer que no vaya acompañada de esas obras que respaldan esa fe. Y siempre la fe verdadera se perfecciona, se cumple y se hace visible por las obras que la acompañan. Por eso el texto dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Bueno, vemos que para Abraham la fe y las obras eran un solo equipo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Ahora, algo bien interesante acá. Estas 2 palabras en el español, actuó juntamente, son una sola palabra en el griego. Y lo que traducen literalmente es asistir a, trabajar con, ayudar a y trabajar junto a. ¿Y qué quiere decirnos Santiago? Que la fe siempre va acompañada de las obras, que la fe asiste a las obras, que la fe trabaja con las obras, que la fe ayuda a hacer esas buenas obras, que la fe trabaja junto a esas buenas obras. Y al mirar la vida de Abraham, podemos ver claramente que la fe trabaja en equipo con las obras. Lee Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham, le da su promesa, le dice que salga al lugar que él le diría, y Abraham, sin dudarlo un segundo, marcha al sonido de la voz de Dios. Sale, como nos lo enseña Génesis 12 y Hebreos 11, a un lugar sin saber a dónde se dirigía, renunciando a todo lo que tenía en la tierra a la cual él pertenecía, pero marchando al mandato de la voz de Dios. Y luego en Génesis 22 vemos la prueba de fuego en la vida de Abraham, cómo él oye la petición de Dios, el mandato de su Señor,
y sin dudarlo un solo instante prepara todas las cosas para subir al monte de Moriah y ofrecer a su hijo en holocausto delante de Jehová su Dios. Ahora, así es siempre en las Escrituras. La fe genuina siempre va acompañada de las obras. No lo perdamos, jóvenes. Nunca olvidemos esto. Tan fácil que es caer en la comodidad del cristianismo actual. Un cristianismo light donde pensamos que con darle clic a un video semanalmente estamos supremamente bien delante de los ojos de Dios. Estamos cumpliendo con la misión que nos ha encomendado y lejos de estar en ese punto. Cuidado con ese cristianismo que se conforma con palabras bonitas, lindas de nuestros labios, pero con nada genuino dentro de nuestros corazones. La fe siempre va acompañada de esas obras genuinas que la respaldan. Y sí, por eso es que nosotros madrugamos, leemos la Biblia, nos discipulamos, nos preparamos para preparar a otros hombres y mujeres para la obra del ministerio. Por eso es que le enseñamos la Biblia a nuestros hijitos. Por eso es que damos de nuestros recursos para que más gente llegue al conocimiento de la verdad. Por eso nos desgastamos del todo por amor de las almas, porque tenemos una fe genuina en Dios y en su palabra. Y nuestra fe no es un adorno a nuestra vida, es algo que nada ni nadie puede negar, empezando por nosotros mismos, cuando esa fe es genuina y auténtica. Pero ¿cuál es el punto? La fe de Abraham actuó juntamente con las obras. Si tú estás ahí en tu casa, cruzado de brazos, acostado en tu cama, diciendo, ahí está Javi nuevamente hablándonos de lo mismo. Qué discipulado ni qué cuento. Ojalá el COVID dure hasta que Cristo venga, porque la comodidad de mi casa yo no la cambio por lo que implicaba anteriormente el ministerio de forma presencial. Si tú crees que servir a Dios es poca cosa, que leer la Biblia es algo aburrido y monótono, que pensar en la gran comisión es tema de los pastores y los líderes, analiza tu vida, analiza muy bien lo que está pasando hoy en día en tu corazón. ¿Y por qué no? Yo te animo a que leas Proverbios capítulos 1 al capítulo 5. Fue mi devocional en esta mañana. Y bueno, si Dios no te mueve el corazón con esos 5 capítulos del libro de Proverbios, yo no sé quién más te lo pueda mover. Pero el punto es, sacúdete si estás dormido, caliéntate si estás frío espiritualmente, renuncia a esa posición de la iglesia de la Odisea, que se cree rica, pero está fría, está tibia, no quiere nada con el Señor. Le ha cerrado la puerta de su vida en la cara al mismo Jesucristo y le ha dicho, no quiero que tengas algo que ver con mi vida. Mucho cuidado, jóvenes. La fe genuina siempre va acompañada de esas obras que la respaldan, y así nos lo deja saber la Biblia en diferentes capítulos de la misma. Dice Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vemos la fe de Abel, quien ofreció a Dios, y vemos ahí sus obras que respaldan su fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos a Enoc, quien tuvo testimonio, su vida mostró esas obras de haber agradado a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hay un arca en el monte Ararat que nos deja ver la fe de un hombre que hace miles de años creyó en la voz de su Dios. Venía un diluvio sobre la tierra, el hombre estaba haciendo de continuo el mal, y Dios quería una nueva creación en ese momento particular de la historia. Para cualquier hombre esto sonaría a locura, pero Noé creyó lo que Dios le dijo y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe nuevamente acompañada de las obras. Por la fe, Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De nuevo, la fe de Abraham, acompañada de esa obediencia para salir al lugar que había de recibir como herencia. Las obras respaldando su fe. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Estudien la historia de Abraham y Sara, ya viejos de edad, ancianos de días, pero creyeron a Dios que había sido fiel aquel que lo había prometido y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. La fe, una vez más, acompañada de las obras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La bendición y la adoración como consecuencia de esa fe auténtica de Jacob. Y el versículo 24 y 25, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vemos a Moisés teniendo el mundo a sus pies, pero tomando la decisión de renunciar a su posición y privilegios con el único propósito de agradar a quien fuera su Señor. Ahora, si nuestras vidas estuvieran escritas en en Hebreos capítulo 11, ¿qué se diría de nosotros? Por la fe, Pablo Meléndez. Por la fe, Camila Vázquez. Por la fe, Angélica Malagón. Por la fe, Sarita Fernández. Por la fe, Leonardo Cepeda. Por la fe, Pepito Pérez. Y tal cosa. ¿Qué se diría de nosotros, de ti y de mí, si estuviéramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11? ¿Y cuál es el punto? La fe se manifiesta por las obras. Yo podría decir en esta tarde, por la fe, Fabio Reyes, mi pastor. Y bueno, no lo voy a hacer porque sé cuánto le incomoda a mi pastor que hablemos de él. Pero créanme, desde muy niño, desde mis 14 años, hoy en día tengo 40, he vivido con este hombre de mano a mano, de tú a tú, como diríamos en la jerga popular. Y podría decirles cualquier cantidad de cosas que por la fe Dios ha permitido que Fabio realice durante estos años. Podría decir lo mismo de Diego Rojas, de Fabio Andrés, nuestros misioneros, de Sergio, de Rudy, de tantos hombres y mujeres que hoy en día nos modelan con sus vidas que la fe genuina va acompañada de esas obras que la respaldan, que la acompañan. Continuando ahí con Santiago, vemos que en Abraham la fe se perfecciona por las obras. Continúa el texto diciendo, y que la fe se perfeccionó por las obras. Ahora, esta palabra perfeccionar implica terminar, completar, cumplir, hacerlo genuino. Y miremos de nuevo el panorama completo. Las obras hacen que esa fe esté completa. Las obras hacen que esa fe se vea como algo realmente genuino, como lo que realmente es. Dice Juan 5:36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y bueno, si no lo vemos en Jesucristo, no sé dónde más podamos llegar a verlo. Pero él mismo dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras de Jesucristo nos dejan saber quién era realmente él. Los judíos pedían señales y Dios, por medio de su Hijo amado, les dio todas las señales que ellos necesitaban. Pero aún así ellos no quisieron creer.
Pero ¿cuál es el punto que estamos tratando acá? Que la fe genuina se muestra por medio de las obras. Yo les pregunto, ¿sería posible escribir el capítulo 11 del libro de Hebreos sin obras? Piénsenlo. ¿Sería posible hacerlo? Y la respuesta es de ninguna manera. Sería imposible. Sin obras no habría héroes de la fe. Vemos la fe de cada uno de ellos manifestada en esas obras. Y rápidamente la fe de Noé manifestada en esa arca que fue construida. No vemos esa fe solamente en deseos. No vemos la fe de Noé ni siquiera en los planos sobre la mesa o en un barco a medio construir. Noé construyó el arca en la que él y su familia se salvaron por completo. Una fe que obró y de forma completa hasta el final del cumplimiento de la voluntad de Dios. Vengan conmigo a Génesis capítulo 22, los versículos 1 al 10. Génesis 22, los versículos 1 al 10. Y bueno, rápidamente vamos a buscarlo y muy conscientemente vamos a leerlo. Vamos a ver en primer lugar los versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vemos ahí en el versículo 1 a Abraham mostrando esa reverencia delante del Señor. Vemos a Abraham casi que temblando ante el llamado de su Dios y diciéndole: heme aquí. ¿Qué tienes por decirme? Sigamos leyendo, versículos 3 al 8. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vemos en esta porción de la Biblia cómo Abraham muestra la diligencia ante lo que Dios le había pedido. Él no se queda acostado en su cama considerando lo que Dios le ha dicho, no pasa, pienso, horas ni días analizando el mandamiento que Dios le dio. Él de inmediato, dice el texto, se levanta y se va a la tierra de Moriah y muestra esa obediencia, esa diligencia más bien para cumplir con lo que Dios le ha pedido. Y terminemos leyendo los versículos 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y ahí en esa porción de la Biblia vemos cómo Abraham mostró su obediencia, reverencia, diligencia y obediencia. Y hoy Abraham nos desafía. La fe de Abraham actúa juntamente con sus obras. Yo le ruego a Dios que cada uno de nosotros, quienes estamos recibiendo la enseñanza de Santiago en esta tarde, tomemos la decisión genuina de mostrarle esa reverencia a Dios, de temblar delante de su palabra, de escuchar atentamente lo que Él tiene por decirnos cada mañana
y literalmente compungirnos dentro de nosotros y decirle al Señor: aquí estamos listos para marchar al sonido de tu voz. Lo que tú digas, Dios mío, Padre mío, Señor mío, estoy dispuesto a ponerlo por obra. Y entonces mostrar esa obediencia como la que manifestó Abraham en Génesis capítulo 22. ¿Se podría decir lo mismo de nosotros al ser examinados por Dios? ¿Estamos creciendo en la fe en el Señor Jesucristo? ¿Estamos tomando esos pasos de fe en la medida que vamos creciendo espiritualmente? Si Dios nos pide algo, lo estamos obedeciendo y aún estamos disfrutando de ese gozo genuino que viene como consecuencia de obedecer a Él. Piensen en Abraham, cuando él voltea hacia atrás y ve al carnero trabado entre la zarza, el gozo que él pudo sentir y ver la fidelidad de Dios en medio de esa situación. Y casi que puedo verlo brincando allí en la tierra de Moriah, feliz al ver cómo Dios le había cumplido lo que Dios mismo le había prometido. Ahora Dios nos pide algo más grande. Él nos da su mandato, nos da su promesa y nosotros tomamos la decisión de jugárnosla por Él. Y a la postre finalmente terminamos comprobando la fidelidad de aquel que lo prometió. Estamos listos para lo que sigue, pero siempre nuestra fe, si es verdadera, irá acompañada de obras. Siempre, jóvenes, siempre. Analicemos una vez más nuestras vidas y veamos las obras que están acompañando nuestra fe. Recuerden lo que hablamos terminando la enseñanza anterior. Ahí está nuestro campo, un campo dado por Dios mismo. Y nuestras obras, nuestras decisiones manifiestan que tanto creemos lo que afirmamos creer. Ese versículo 22 del libro de Santiago, tanto que nos deja para nuestra enseñanza. Terminando esta tarde, vamos a ver cómo por la fe Abraham se salvó y oró. Y se cumplió la escritura que dice, ahí en Santiago capítulo 2, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham cumplió la escritura. Esto implica el causar que pase, se cumpla o se ratifique las verdades, promesas o profecías de la palabra de Dios. Y se cumplió la escritura que dice. Acá tenemos dos eventos bíblicos que se complementan y completan el uno al otro. El primero es la salvación de Abraham por fe. Y el segundo es su vida de obediencia a Dios a causa de una fe real. Él aceptó el plan de Dios para su vida, reconoció a Jehová como su único Dios y entonces obró de manera natural frente a lo que su Dios, nuestro Dios, le pidió en ese momento particular de su vida. Abraham se salvó porque creyó a Dios. Y ahí está de nuevo el versículo en la pantalla. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuál es el punto? Abraham creyó en la simiente. Abraham creyó en lo que Dios le había prometido. Yo les pido, busquen conmigo Génesis capítulo 15. Hay unas páginas atrás de donde estábamos, en los versículos 4 al 6. Dice el 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos cómo Abraham fue justificado por la fe y le fue contado por justicia. Esto se trata de creer en lo que Dios nos ha dicho en su palabra.
y entonces podemos ser llamados amigos de Dios. Terminando esta tarde, vemos que Abraham obró porque se salvó. Dice el versículo, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios y le fue contado por justicia. Ahora, no lo pierdan y oigamos muy bien esto que vamos a recibir. Porque creyó en Dios, porque sabía que fiel era quien lo había prometido, Abraham tomó la decisión de obrar. Primero porque creyó en Dios. Su salvación fue real y fue por la fe sin necesidad de las obras. Pero porque su fe fue real, esa fe de la que leemos en Génesis 12, 22 y Hebreos 11, es por eso que esa fe va acompañada de esas obras genuinas, porque obró, fue llamado amigo de Dios. ¿Cuál es el punto? Las obras no nos salvan, pero las obras sí vienen a nuestra vida cuando hemos sido salvos en Jesucristo. Yo les confieso algo, y bueno, cada uno podría hablar de sí mismo de alguna manera parecida a la que voy a hablar, pero Javier Reyes sin Cristo, Javier Reyes sin temor de Dios en su corazón, créanmelo y se los digo con la sinceridad plena de mi corazón, jamás obraría de acuerdo a la voluntad de Dios, jamás, porque me conozco y me conocí como era antes de conocer a Jesucristo. Obrar sin Cristo presente en nuestras vidas es hacerle morcillas al diablo, como dicen nuestros abuelos. Es imposible. La fe genuina se manifiesta en obras. Las obras llegan a nuestras vidas cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y entonces adornan esa fe que hemos profesado en Él. Vengan conmigo a Isaías en el capítulo 41, ahí en el versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora, yo no sé si se erizan leyendo esas últimas 5 palabras. Descendencia de Abraham, mi amigo. Dios dice de Abraham que es su amigo y eso impacta. Ustedes se imaginan Dios en su trono diciendo Él, estos jóvenes que se congregan en la Biblia, dice, de Bucaramanga, cada sábado a las 5 de la tarde, son mis amigos. Y bueno, qué desafío pero tan grande, que implica que seamos llamados amigos de Dios. Juan capítulo 15, versículos 13 al 15, ya terminando en esta tarde. Juan capítulo 15, versículos 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y esta palabra, hacéis, es la misma palabra obras. Las obras manifiestan nuestra fe en Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tanto en Isaías como en Juan capítulo 15, el contexto es cumplir la misión de Dios. Ser luz para llevar fruto al Padre. Lean de nuevo esos 2 versículos. Isaías en el capítulo 41, el versículo 8 y Juan capítulo 15, versículos 13 al 15. Y van a poder verificar en primera persona cómo el contexto es cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Concluyendo esta tarde, jóvenes, ¿cuál es nuestra razón de ser en esta vida? ¿Cuál es? Recuerden la conclusión de la última enseñanza.
¿Qué nos mueve en la vida? ¿Qué nos apasiona? ¿Por qué vivimos en este mundo debajo del cielo lleno de tantas cosas que estamos viviendo actualmente? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Les recuerdo, glorificar a Dios siendo apoyo a nuestra iglesia, la Biblia dice de Bucaramanga, en el cumplimiento de la Gran Comisión. Evangelismo, discipulado y misiones. Queremos exaltar el nombre de Dios como ministerio al apoyar a la iglesia para que como iglesia cumplamos con la Gran Comisión. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros jóvenes yendo al mundo a testificar de Jesucristo, a nuestros amigos de universidad, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros papás ahí en nuestros hogares, a nuestros hermanos, primos, tíos, abuelos, vecinos, a cada persona con la que tenemos contacto en la vida particular. Le estamos predicando el Evangelio, para entonces, una vez ganarles para Cristo, discipularles, entrenarles, enseñarles la Biblia, que ellos conozcan al único y verdadero Dios, que se enamoren de Dios y de su palabra, ser una fábrica de obreros ahí en medio de la iglesia para entonces pensar en las misiones, enviar familias a diferentes lugares de Colombia y del mundo para que hagan allá en esos lugares lo que hemos hecho acá. Y yo les garantizo que gran parte de ustedes hacen parte de esta misión, si no todos. Esa es nuestra razón de ser. Hay que trabajar de manera natural. Ahí estamos normalmente cumpliendo con nuestras obligaciones laborales. Pero más que ver el trabajo como esa fuente de financiamiento para nuestras necesidades personales, lo vemos como el campo que Dios nos dio para desarrollar el ministerio que tenemos de parte de Él. ¿Hay que hacer deporte? Digo que sí. Hay que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Tener un cuerpo saludable para poder servirle al Señor si esa es su voluntad. A veces Él nos enferma y aún ahí en medio de la enfermedad podemos servir a Él de formas tan efectivas. Pero está mal hacer deporte y cuidar el cuerpo de ninguna manera. Pero ¿cuál es nuestra razón de ser? Que nos vean en Instagram, en Facebook, en redes sociales, lo simpáticos que estamos, el buen cuerpo que estamos logrando. ¿Cuál es la razón de ser, de hacer deporte? Piensen en la misión que tenemos en nuestra vida. La visión, además, viviremos por Colombia y las naciones para Cristo hasta que Dios nos llame a su presencia. Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones, está tallado en nuestro corazón y pensamos en esto, oramos por esto, soñamos con esto, vivimos por esto, porque Colombia sea para Jesucristo, que cada colombiano escuche por lo menos una vez el Evangelio del Señor Jesucristo y tome esa decisión personal de qué va a hacer con el Hijo de Dios colgado en esa cruz, sepultado y resucitado al tercer día de entre los muertos. Y ahí estamos como iglesia para predicar el Evangelio. Viviremos por Colombia y las naciones para Cristo hasta que Dios nos llame a su presencia. Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está en blanco y negro, bueno, en amarillo, la gran comisión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. La cumpliremos con jóvenes plenos de fe, en donde las obras se manifiestan en cada decisión que toman. ¿Por qué no nos unimos en yugo desigual? ¿Por qué? Porque creemos que fiel es quien nos lo prometió. Y vamos a 1 Corintios 7, y bueno, tantos textos más en la Biblia que nos hablan de los peligros del yugo desigual. Y entonces somos pacientes y esperamos en Él, a ese hombre o mujer que Dios tiene para nosotros. Si es su voluntad que nos casemos,
para junto a él o ella cumplir la gran comisión. Nuestras obras respaldan nuestra fe. No andamos como loquitos mirando con quién nos ennoviamos, acostándonos con el uno y con el otro y mirando qué hacer de nuestra vida sentimental. Esperamos en Dios, sabemos que fiel es quien lo prometió y no cometemos tonterías con nuestras decisiones personales. ¿Por qué permanecemos en nuestro campo de bendición? ¿Por qué nos quedamos en una ciudad pequeña que no es capital de una nación, donde el desarrollo industrial no es tan significativo como el que soñaríamos? ¿Por qué hacemos parte de una iglesia que no es la mega iglesia con los mega cantantes famosos? ¿Por qué? ¿Por qué? Entendemos el principio del lugar de bendición, cómo Dios desde acá nos quiere usar para llegar a diferentes lugares. Y mis decisiones respaldan la fe que digo creer en la palabra de Dios. Jóvenes, este mundo nos quiere comer y nos quiere conducir a obrar de forma contraria a lo que Dios pide que nosotros hagamos. Empezando en casa, siguiendo por la iglesia y pasando por nuestro campo. Nuestras obras manifiestan nuestra fe en Dios. Y entonces ahí están nuestras vidas listas para, como Abraham, ser padres de multitudes como consecuencia del fruto que nuestras vidas llevarán a Dios. La madurez cristiana no desprecia la enseñanza de la palabra de Dios. Considera esas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza y particularmente en estas 2 o 3 últimas enseñanzas la vida de Abraham, quien por sus obras nos dejó ver su fe en Dios. Vamos a orar y terminamos en esta tarde. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por las obras de estos héroes de la fe, registrados por ti en Hebreos capítulo 11 y en diferentes libros de tu palabra. Gracias también por las obras de hombres y mujeres de carne y hueso que hoy en día, año 2021, nos dejan saber que su fe en ti es algo genuino y real. Gracias porque les podemos imitar y les podemos seguir. Y nuestra oración a ti en esta tarde es que tú sacudas nuestro corazón, Señor, si estamos fríos o tibios espiritualmente, que tú muevas nuestras entrañas para que empecemos a tomar esas decisiones graduales que nos lleven a acercarnos cada vez más a ti. Caliéntanos espiritualmente, Señor, y guárdanos de llegar a ser como la iglesia de la Odisea, una iglesia que no piensa sino en sus derechos, en su comodidad, en estar bien dentro del estatus de este mundo, pero que ha olvidado su razón de ser. Ponemos en tus manos el resto de este día y te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén. Bueno, muy bien, jóvenes. Vamos a terminar ahí por hoy y si Dios lo permite, nos vemos en 8 días para estudiar este libro de Tesalonicenses con Carlos Mario. Un abrazo y que tengan un feliz resto de sábado muy bueno ahí en sus casas. Los amo entrañablemente. Saludos. La Biblia es muy clara con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Dios dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué es que tantas personas en el mundo no están experimentando esta vida en abundancia que promete la palabra? Bueno, porque todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Todos me incluye a mí? Claro que me incluye a mí. ¿Todos te incluye a ti? Claro que te incluye a ti. Después de la muerte física seremos juzgados por nuestro pecado y la paga del pecado es muerte espiritual. Todo esto es fácil y sencillo de entender por medio de una ilustración. Imaginemos que aquí está el hombre y aquí está Dios. El hombre es pecador y Dios es santo. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos condena a muerte. Ahora, el hombre siempre ha intentado llegar a Dios y cruzar este abismo que nos separa de Él y alcanzar esta vida en abundancia de la que se habla, intentando hacer puentes a través de la religión, la filosofía, las buenas obras o por medio de tantas pseudo-doctrinas que evocan al esfuerzo humano y al poder de tu interior.
pero ninguno de estos es ni será suficiente para llegar a Dios, y lo dice la palabra. La Biblia deja claro que no es por obras, ni nada que nosotros podamos hacer. Entonces, viendo este problema, Dios nos da la solución. La Biblia afirma que Cristo murió en nuestro lugar. Dios ya cruzó este abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús a morir y pagar por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó mostrando que Él es Dios. Y ahora nos ofrece esta vida en abundancia. La Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él se llega al Padre. No dijo, soy uno de los caminos, dijo, soy el camino y solamente por mí. Ahora, me podrás decir con justa razón, todo esto yo ya lo sabía desde pequeño. Bueno, déjate doy una ilustración. Si el médico llega y te dice, mira, esta medicina te va a curar de la enfermedad de muerte que tienes. Tú como paciente la ves, la analizas y dices, sí, esto me va a curar de la enfermedad de muerte que tengo. Muy bien. Y la pongo sobre la mesa. ¿Ya con esto ya no me morí? Claro que me voy a morir si nada más sé que me va a curar, pero no la tomo. Es lo mismo para con Dios. No basta con saberlo intelectualmente. Tienes que tomarlo, tienes que recibirlo. Con una medicina es fácil, literalmente la tomas. Pero ¿cómo tomas este regalo de Dios? Jesús nos asegura que el que oye su palabra y crea al que le envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también afirma que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo tomas este regalo de Dios? Creyendo y recibiendo a Jesús por medio de la fe. Creyendo que Él es quien dice ser y que va a cumplir lo que ha prometido. Y esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cristo ya cruzó el abismo que nos separaba de Dios. Murió por nuestros pecados conforme a su promesa, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ve con Dios y dile, Jesús, reconozco que soy pecador, merezco la muerte eterna y me arrepiento de mis pecados. Comprendo que yo no puedo salvarme con nada que yo haga, pero tú moriste en mi lugar y resucitaste. Quiero recibir tu regalo de salvación que tú me das por amor por medio de tu Hijo. Te reconozco como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador.